poderosa está en nosotros. Su presencia de poder, esa fuerza del Espíritu Santo que nos llena, que nos da fuerza, que nos da ese amor, esa paz, esa bendición, que nos da la sabiduría, el entendimiento, que nos da esa misericordia y que nos hace volvernos a nuestro Dios si hemos estado alejados. El que nos hace levantarnos cuando estamos en momentos difíciles. El que nos hace levantarnos en medio de una depresión, en medio de una enfermedad. El que nos da fuerza para seguir adelante. El que nos da valentía. El que nos quita el miedo. El que nos lleva y nos levanta para seguir adelante en esta misión que Dios nos ha dado. Por eso esta mañana es una mañana bendita. Es una mañana de gratitud al Padre Todopoderoso porque nos envía ese poder del Espíritu Santo. Cuando tú y yo le clamamos de corazón al Señor para que nos envíe el poder de su Espíritu Santo para seguir adelante en medio de nuestras circunstancias difíciles y desesperadas, Dios escucha nuestro clamor y nos envía esa fuerza, nos envía ese poder sobrenatural que tú y yo necesitamos y que la humanidad entera necesita. Y es por eso que este tiempo es un tiempo especial, es un tiempo para reflexionar, es un tiempo para doblar rodillas, es un tiempo para alzar las manos a los cielos y decirle y pedirle al Señor que nos llene de esa llenura, que nos llene de ese poder sobrenatural de su Santo Espíritu. Es el mismo Espíritu que flotaba, como dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, desde los inicios. Es el mismo Espíritu que flotaba sobre las aguas. Es el mismo Espíritu que Dios mismo nos dio. Ese soplo de bendición que te dio a ti, que me dio a mí. Ese mismo Espíritu es el Espíritu que Dios nos ha dado desde nuestra creación y nos ha llenado de ese poder para enfrentarnos a cualquier circunstancia. Es el mismo Espíritu que Dios le dio a Moisés en el Sinaí. Es el mismo Espíritu, es el mismo Espíritu que Dios le dio para partir el mar y atravesar ese mar en tierra seca y ser bautizados con ese poder, con esa fuerza del Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu que le dio al rey David, que danzaba y bailaba al unísono de la gratitud, al unísono del agradecimiento, de la felicidad y del gozo y de la alegría, cuando dijo: Señor, tú a mi derecha no me hace falta nada. Señor, tú estás conmigo todo el tiempo. Queridos amigos, queridos hermanos, hoy es un momento tan especial. Hoy es un momento de felicidad, de gozo, de alegría y de gratitud, porque es el Padre el que en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestra circunstancia, se acuerda de nosotros, de su promesa. Esa misma promesa que Dios hizo, esa promesa de derramar el Espíritu Santo, como dice en el libro de Joel 2:18, derramaré el Espíritu en toda la humanidad. Es el mismo Espíritu, es el mismo Espíritu que el rey David tuvo cuando se fue en el nombre de Dios para vencer al gigante, para vencer al filisteo. Yo no sé cuántos gigantes hay en tu vida en esta mañana, cuántas circunstancias difíciles hay, pero es el mismo Espíritu de Dios que cuando tú lo proclamas y dices: me voy en el nombre del Señor, y el Señor te abre el camino y te da la victoria. Es el mismo Espíritu que cuando Josué le clamó en medio de esa batalla, Dios detuvo el sol. Es el mismo Espíritu que tomó y arrebató a
a Elías y llevarlo a la presencia de Dios. Es el mismo Espíritu, ese Espíritu Santo es el mismo Espíritu que cuando el ángel saludó portentosamente a la Madre Santísima y le dijo: te saludo, favorecida de Dios, el Señor está contigo, llena eres de gracia. Y la llenó y la envolvió y la cubrió con el poder del Espíritu Santo. Ese es el mismo Espíritu que posó sobre la Virgen Santísima cuando ella dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí su voluntad, hágase en mí lo que conforme al Padre ha dicho. Queridos amigos, queridos hermanos, es el mismo Espíritu que Juan, cuando dijo: quedé lleno del Espíritu Santo. Hoy es el día del Señor. Hoy es el día de quedar lleno del Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu Santo que cuando nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario soportó y Dios le dio ese poder de levantarlo de la tumba y romper toda tiniebla y toda maldad y demostrar que estaba con pruebas reales de estar vivo. Queridos amigos, queridos hermanos, es el mismo Espíritu que resucitó a nuestro Señor Jesucristo y lo levantó dentro de los muertos para dar testimonio de estar vivo, y se mostró por más de 40 días a todos los discípulos, a todos los apóstoles, dando pruebas exactas y reales de estar vivo. Cristo ha resucitado, Cristo vive, y es el poder del Espíritu Santo, es el poder del Padre, es el poder que Dios nos ha prometido. Y nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo en Juan 14:13, si ustedes me aman y cumplen mis mandamientos, yo le pediré al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu Santo. Y hoy en este tiempo se cumple la promesa del Padre, se cumple la promesa de nuestro Señor. Y cuando le dijo a los discípulos: conviene que yo me vaya, conviene que yo me vaya al Padre, así Él les envía el Espíritu Santo y derrama el Espíritu Santo. Por eso la fiesta de Pentecostés es una fiesta de alegría, es una fiesta de gratitud, así como en los Países Bajos, como en Hungría, en Austria, allá hay feriado, allá hay descanso, porque la gente reconoce que la fiesta de Pentecostés es una fiesta de alegría, es una fiesta de gratitud, porque es cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, recibimos esa fuerza poderosa, sobrenatural, que en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestra impotencia, en medio de nuestras contradicciones, nos hace resurgir y nos hace levantar para alcanzar y ver la gloria de Dios y trascender al Padre. Ese mismo Espíritu es el que nosotros, cada uno de nosotros, necesitamos para poder seguir adelante. Recordémonos que cuando nuestro Señor Jesucristo fue capturado, fue crucificado, los discípulos, los seguidores, los apóstoles, todos se escondieron, tuvieron miedo, entró temor, entró angustia, entró desesperación, entró miedo, un terrible miedo, porque todo un gobierno, todo un ejército estaba en contra de los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, y es una situación que entró miedo, temor, y se escondieron. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo resucita con el poder del Espíritu Santo,
cuando resucita con esa fuerza poderosa, la tumba se abrió, la piedra se quitó y el Señor resucita con el poder, resucita con ese poder sobrenatural. Y dice la bendita palabra que en Juan 20:19 dice la bendita palabra de Dios, en un atardecer el primer día de la semana, los discípulos, los apóstoles estaban encerrados en una casa, estaban temerosos, estaban llenos de temor, de miedo, de aflicción, llenos de desesperanza, sin nada. Cuando nuestro Señor Jesucristo entra y se pone en medio de ellos y les dice: paz a todos ustedes. Y les da muestras de que está vivo, de que vive nuestro Señor. Y les dice: reciban el Espíritu Santo, reciban paz. Y sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quien ustedes le perdonen sus pecados, serán perdonados. Y a quienes no les perdonen sus pecados, no serán perdonados. Queridos amigos, queridos hermanos, nuestro Señor Jesucristo se apareció durante esos 40 días enseñando sobre el reino de Dios. Y la palabra de Dios nos manifiesta, nos habla en el libro de Hechos capítulo 1, que Dios dio instrucciones a los apóstoles, a los discípulos, y les dijo: no se vayan de Jerusalén, no se vayan, porque le pediré al Padre que les envíe el Espíritu Santo. Juan el Bautista bautizaba con agua, pero dentro de poco ustedes serán bautizados con el poder del Espíritu Santo. Queridos amigos, queridos hermanos, el bautizo del Espíritu Santo es un bautizo que nosotros debemos de tomar, que nosotros debemos de renovarlo a cada momento, porque el mundo, la carne y Satanás nos hacen quitarnos el Espíritu, la presencia de Dios. Y entonces por eso nosotros en cada momento necesitamos llenarnos de la presencia poderosa de Dios, y que es el Espíritu en verdad, que es esa fuerza, que es ese poder sobrenatural, que es nuestro defensor. Y entonces eso es lo que nosotros tenemos que pedir a diario, a cada momento, porque nuestro Señor Jesucristo no nos sacó del mundo, pero le pidió al Padre, le dijo: Señor, no los apartes del mundo, no los quites del mundo, pero líbralos del mal. Y es por eso, queridos amigos, queridos hermanos, que la importancia del Espíritu Santo, la importancia de la fiesta de Pentecostés es sumamente importante. Y es por eso que deben de detenerse nuestras actividades para reflexionar, para pedirle, para suplicarle, para darle gracias al Señor, porque quizá estamos separados de Dios, porque quizá estamos detrás de otros dioses, porque quizá hemos perdido la esperanza, porque quizá hemos perdido las circunstancias, quizá hemos estado envueltos en cadenas de prisión, en cadenas de enfermedad, en cadenas de pobreza, en cadenas de maldad, en cadenas de divorcio, en cadenas de falta de amor, en cadenas de falta de esperanza. Pero hoy es el día para darle gracias a Dios y renovarnos y pedirle al Señor que nos llene del Espíritu Santo, que nos llene de esa presencia poderosa del Espíritu Santo, para que nosotros podamos seguir, podamos levantarnos, podamos reanimarnos, podamos seguir con fuerza, con valentía,
así como cuando nuestro Señor Jesucristo sopló Espíritu Santo sobre los discípulos, sobre los apóstoles, ellos tomaron fuerza, tomaron valentía, tomaron poder y salieron y abrieron las puertas, abrieron las ventanas y salieron de la prisión, de la cárcel, salieron de ese encierro que ellos tenían y ya no tuvieron miedo y empezaron a predicar la palabra de Dios. Queridos amigos, queridos hermanos, esta fiesta de Pentecostés es la alegría y la gratitud al Padre eterno, al Padre todopoderoso, que nos derrama ese poder, ese defensor a cada uno de nosotros. Pero eres tú y yo los que decidimos recibirlo o ver qué pasa y sin recibir. Pero nosotros como cristianos, para cumplir el propósito de Dios, necesitamos de la fuerza del Espíritu Santo. Necesitamos de esa fuerza poderosa para seguir adelante, para caminar, para luchar, para esforzarnos y para no tener temor ni miedo. Porque ¿qué pasará después? ¿Qué vendrá? ¿Será que no prospera? ¿Será que no sana? ¿Será que no? Dios en esta mañana, en este día, es un día tan especial. Es un día de gratitud. Y dice la palabra de Dios que todos los discípulos, que todos los apóstoles estaban en oración, estaban en ayuno, compartían el pan en comunidad, estaban reunidos y se reunían todos los días a orar, se reunían todos los días a llevar vigilias, porque estaban en la espera del cumplimiento de la promesa más grande que Dios nos ha dado, y es recibir esa fuerza poderosa del Espíritu Santo, recibir esa fuerza sobrenatural. Y así dice que estaban todos reunidos, cada día se reunían orando, haciendo vigilia, haciendo oración, para esperar el regalo más grande, el regalo más poderoso, sobrenatural que Dios se toma el tiempo para darte a ti y a mí, para que nosotros podamos seguir adelante en este mundo. Y es así como el pueblo cumple, y dice la bendita palabra en el libro de Hechos capítulo 2, dice la bendita palabra de que en el primer día de la semana estaban reunidos, estaban orando, estaban celebrando las primicias, estaban presentando esa fiesta de las primicias, cuando de repente se oyó un ruido que venía de lo alto, un estallido que llegó y como un viento fuerte que sopló y entró sobre ellos, como un fuego con lenguas repartidas sobre la cabeza de ellos, y quedaron llenos del Espíritu Santo. Ese es ese momento trascendental, poderoso, ese poder tan grande, el cual todos recibieron, el cual todos tomaron, porque se cumplía la promesa de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y todos quedaron llenos del poder sobrenatural de Dios, y empezaron a hablar lenguas, y empezaron a dar gratitud, empezaron a tener valentía, fuerza, empezaron a recibir esa sanidad, empezaron a recibir ese poder, esa fuerza que los levantó y los llevó al gozo y a la alegría. Ese día quedaron llenos del Espíritu Santo. Queridos amigos, queridos hermanos, hoy son tiempos después de 50 días en el cual nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. Hoy son tiempos de alzar nuestras manos a los cielos y pedir el Espíritu Santo, porque dice la palabra de Dios: todo lo que pidan en mi nombre, dijo nuestro Señor Jesucristo,
Mi Padre se los dará. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y la puerta se abrirá. Esa es la promesa de nuestro Señor. Y nuestro Señor es un Dios que nos ha dado esa promesa para que tú y yo le pidamos. Para que tú y yo le pidamos salir de esa depresión, salir de ese miedo, salir de esa circunstancia difícil en tu economía, salir de esa falta de trabajo, salir de esa pobreza, salir de esa escasez, salir de esa contradicción, salir de ese vicio, salir de esa depresión, salir de esa debilidad, salir de ese problema que solo Dios puede resolver con el poder de su Espíritu Santo. Queridos amigos, queridos hermanos, nosotros sin el Espíritu Santo podemos caminar en el mundo, pero vamos a ser presa fácil por el enemigo, porque el enemigo solo viene para robar, matar y destruir. La llenura del Espíritu Santo tiene 3 propósitos en nuestras vidas. El de recibir el Espíritu Santo tiene 3 propósitos en nuestra vida. Y el primero es que nosotros con el Espíritu Santo podamos defendernos, podamos seguir en esa lucha contra el enemigo. Porque recordémonos que tenemos 3 enemigos, que son la carne, el mundo y Satanás. Entonces, nosotros con el poder del Espíritu Santo vamos a poder vencer la carne. La contradicción entre el espíritu y la carne que nosotros tenemos, esa concupiscencia que nosotros tenemos, esa lucha que hay internamente entre nosotros, entre nuestro espíritu y la carne, porque la carne quiere hacer tantas cosas del mundo, mientras que el espíritu es el que trata de guiarlo, de orientarlo. Y entonces por eso es que nosotros necesitamos del Espíritu Santo, para tener esa fuerza, para romper las cadenas del pecado, las cadenas de las tinieblas, para romper el miedo, el temor, la angustia, la depresión y poder nosotros ser victoriosos. También el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros a vencer el mundo. El mundo está lleno de pecado, de maldad. Es el enemigo el que gobierna el mundo. Y entonces, si nosotros no tenemos la fuerza del Espíritu Santo, si nosotros no tenemos esa fuerza poderosa que nos ayude a levantarnos, a luchar, a enfrentarnos, a tener esa estabilidad emocional, a tener ese equilibrio, a tener esa fuerza, esa sabiduría, esa paz, a tener esa tranquilidad para tomar nuestras decisiones con facilidad, el enemigo nos vence. Entonces por eso necesitamos el Espíritu Santo, para caminar en la lucha, para defendernos, para tener victoria en medio de todos esos ataques que el enemigo nos presenta en la vida. Es importante el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos esa arma poderosa que es el Espíritu Santo. Como dijo Pablo, llénense de las armas espirituales para luchar en contra del enemigo. Queridos amigos, queridos hermanos, armémonos de las fuerzas espirituales para luchar en contra del enemigo. Muchos a veces no creen que el enemigo se ha levantado. El enemigo se ha levantado. Se ha levantado en contra de tu casa, en contra de tus hijos, de tu familia, de tu trabajo. Te roba, te pone trampa, te pone obstáculos, te pone circunstancias difíciles para que tú pierdas la paz, para que tú pierdas la esperanza, para que tú pierdas el amor, para que tú pierdas tu familia, tu hogar, tu trabajo y todo lo que Dios te ha dado en mayordomía. Pero es con el poder del Espíritu Santo al cual nosotros nos podemos afianzar, nos podemos levantar, nos podemos enfrentar a cualquier lucha, a cualquier terrible maldad que se presente en nuestro camino, porque el enemigo está campante, está en todo lugar.
Pero tú y yo, con el poder del Espíritu Santo, vamos a ser capaces de enfrentar al enemigo y de derribarlo, porque el poder de Dios es más grande que cualquier poder del enemigo. Y es por eso que sí necesitamos el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Cuando el rey David le dijo al rey: yo iré contra este filisteo. Y el rey se quedó sorprendido, porque como un patojo guapo, con esa piel rosada, y con aquel rostro joven, sin experiencia de guerra, aparentemente. Y entonces el rey Saúl le dijo: no puedes ir, eres muy pequeño. Pero le dijo: no, yo voy a ir en contra de ese gigante, en contra de ese filisteo. ¿Quién es ese filisteo que está atormentando, que está defraudando, que está poniendo en tela de juicio el nombre del pueblo de Israel? Yo iré. Y le pidió permiso, y el rey le autorizó. Pero algo importante que el rey David tuvo es que él dijo: yo voy en el nombre del Dios Altísimo. Y el filisteo se burló. Pero el rey David dijo: yo voy en el nombre de Dios contra este filisteo. Y se preparó, y ese filisteo estaba lleno de una coraza, estaba lleno de una lanza, estaba lleno de un defensor de hierro. Pero el poder de Dios es más grande. Cuando el rey David le lanza los ataques, lo derribó en la primera, porque él dijo: yo voy en el nombre de Dios. Querido amigo, querido hermano, yo en esta mañana declaro que todos tus gigantes sean derribados con el poder de Dios. Pero no vaya solo, vaya en el nombre de Dios, para que todos esos gigantes de depresión, de escasez, de enfermedad, de prisión, de encarcelamiento, de maldad, en el nombre de Jesús se derriba con el poder de Cristo Jesús. Si me estás escuchando, si estás quizá en un lugar encerrado, si estás en un lugar de tinieblas, si estás en un lugar de cárcel, de prisión, yo hoy en esta mañana te quiero profetizar que si tú te vas en el nombre del Altísimo, esas cadenas se rompen, esas puertas de prisión se abren, estas enfermedades se retiran de esos cuerpos que Cristo Jesús, al cual le dio el soplo de bendición y no de maldición desde el libro de Génesis. Tú y yo somos hombres benditos y bendecidos que pertenecemos al reino celestial, que pertenecemos al pueblo de Israel, que pertenecemos al pueblo de Dios, a ese pueblo elegido, a ese pueblo al cual Dios guarda, al cual Dios cuida, al cual Dios protege, al cual Dios le envía ese defensor y no nos ha dejado solos. Quizás has perdido la esperanza, quizás has perdido la fe, quizás has perdido tu economía, quizás has perdido tiempo, quizás has tenido tantas circunstancias difíciles, pero hoy es el momento de alzar las manos a los cielos y decir: Señor, recibo el poder de tu Espíritu Santo, recibo esa fuerza para levantarte, esa fuerza poderosa para seguir adelante. Queridos amigos, queridos hermanos, y es así como los discípulos, como los apóstoles empezaron a recibir esa fuerza poderosa, sobrenatural, y los hizo abrir puertas y ventanas, los hizo salir sin miedo, los hizo salir con valentía para predicar el Evangelio de Dios, para cumplir los mandamientos de Dios, para orar, para estar en vigilia, para llevar el mensaje de la salvación y del nuevo reino de nuestro Señor Jesucristo. Queridos amigos, y la tercera
El tercer aspecto es que nosotros tengamos perseverancia. Porque tú al recibir el Espíritu Santo, tú vas a permanecer, porque el Espíritu Santo es el que te hace y te da esa fuerza poderosa para permanecer en los caminos del reino de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Espíritu Santo no está en el cristiano abandona su iglesia, se apaga su lámpara, se apaga su deseo, se apaga su voluntad, se apaga su vida. El Espíritu Santo es vida, el Espíritu Santo es fuerza, el Espíritu Santo es poder. Y por eso nuestro Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles: y recibirán poder. Queridos amigos, queridos hermanos, estos tiempos del Pentecostés son tiempos para recibir la fuerza poderosa, ese poder sobrenatural que Dios nos regala, que Dios nos da, para que nosotros no estemos solos, porque la promesa de Dios se cumple, como lo dijo en el libro de Joel: y derramaré el poder del Espíritu Santo sobre toda la humanidad. Pero ¿qué hace la humanidad en estos tiempos? En estos tiempos la humanidad ni cuenta se está dando de que Dios está derramando el Espíritu Santo, porque el mundo lo embrutece, porque el mundo lo pierde, porque el mundo lo lleva al abismo y ni cuenta se da que hoy es la fiesta de Pentecostés, que hoy es esa fiesta de alzar las manos a los cielos. Por eso en este día yo te invito a que, si estás en cualquier lugar, en cualquier país o cualquier momento, toma ese momento para postrarte, toma ese momento para clamarle y pedirle a Dios. Como dice su bendita palabra: pidan y se les darán, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y las puertas se abrirán. Este día yo profetizo que lo que tú le pidas a Dios, que lo que tú le suplicas a Dios, hoy esas respuestas van a venir, esas puertas se van a abrir, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces los apóstoles, los discípulos, todos los que estaban reunidos en ese día de Pentecostés quedaron llenos del Espíritu Santo, y viene Pedro. La fuerza poderosa de Dios con la fuerza del Espíritu Santo, y empezaron a proclamar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque proclamaron el reino mostrado por nuestro Señor Jesucristo. Pero el enemigo no se quedó sentado. El enemigo vino y volvió a capturar nuevamente. Capturó a Pedro, lo encarcelaron nuevamente. Y entonces ese pueblo, esos discípulos volvieron a entrar otra vez con temor, con miedo.
Pero cuando Pedro fue liberado de la cárcel, dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 4, cuando él fue liberado, él fue a buscar a todos los discípulos y apóstoles, y se pusieron en oración y le pidieron a Dios que les diera valentía, que les diera fuerza, que les diera ese poder para seguir adelante. Y es así como el Padre les da un nuevo Pentecostés y los llena nuevamente del Espíritu Santo para seguir predicando, para seguir llevando el Evangelio de Dios, para seguir compartiendo como nuestro Señor Jesucristo lo había enseñado. Por eso en esta mañana, por eso en este día, a 50 días de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nosotros necesitamos ese poder real, ese poder sobrenatural, el defensor, el Espíritu Santo. Tú y yo lo necesitamos, como lo necesitaron los discípulos, los apóstoles, para seguir caminando, para seguir luchando, para seguir teniendo valentía, para seguir atacando las circunstancias del mundo, la carne, el mundo, para seguir en esa perseverancia. Hoy necesitamos el poder santo, el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Queridos amigos, queridos hermanos, hoy son momentos de un nuevo Pentecostés en nuestra vida. Quizá nos hemos enfriado, quizá nos hemos decepcionado, quizá hemos tenido la falta de esperanza, la falta de amor, quizá hemos tenido escasez, hemos tenido pobreza, hemos tenido tantas dificultades, depresiones, enfermedades, tantas cadenas de maldad, circunstancias difíciles en nuestra vida. Por eso yo en esta mañana lo quiero invitar a que usted reciba un nuevo Pentecostés, a que reciba nuevamente esa fuerza poderosa, sobrenatural del Espíritu Santo, para que usted no camine solo, para que usted camine con ese defensor, aunque usted no lo vea. Esa promesa hecha de nuestro Señor Jesucristo hoy se ha derramado, y hoy es usted y yo en el cual nosotros podemos postrarnos, podemos hacer vigilias, podemos hacer oración para decirle al Señor que por misericordia, que por gracia nos llene de ese nuevo Pentecostés en nuestra vida. Quizá lo hemos perdido por ir detrás de otros dioses, quizá lo hemos perdido por ir detrás de otras circunstancias, quizá lo hemos perdido porque nos hemos apartado de Dios. Pero hoy en esta mañana Dios nos llama, Dios nos dice que podemos quedar llenos del Espíritu Santo siempre y cuando nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados, de nuestras maldades, siempre y cuando nosotros cumplamos los mandamientos de Dios, siempre y cuando nosotros hacemos un pacto con Dios. Hoy son tiempos de pactar con Dios. Hoy son tiempos de pedirle al Señor ese nuevo pacto, de pedirle al Señor esa bendición en nuestras vidas para poder alcanzar esa bendición que necesitamos en nuestro caminar. Necesitamos la presencia poderosa de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo para poder caminar en nuestras circunstancias difíciles que tenemos. Luchemos y esforcémonos para no caminar solos. Tenemos el arma poderosa, el arma del Espíritu Santo, el arma de ese poder real para seguir luchando y esforzándonos en las batallas que la vida nos presenta, que la vida nos da. Pero nosotros con el poder del Espíritu Santo, con esa fuerza poderosa, vamos a tener esa fuerza real que Dios nos ha dado, y de una forma sobrenatural nosotros vamos a vencer los embates de la vida, las enfermedades, las circunstancias difíciles, los problemas de pobreza, los problemas de escasez, los problemas de maldad, porque nosotros
tomamos a Dios como nuestro Dios y nuestro Padre y nuestro Redentor para que nos ayude a caminar. Y es por eso que en esta mañana, como dice la palabra de Dios en Gálatas 5:22, el Espíritu Santo produce paz, paciencia, amor, dominio propio, produce sabiduría, produce amor. Queridos amigos, queridos hermanos, recibamos esas promesas del Espíritu Santo, recibamos el Espíritu Santo y luchemos porque tengamos siempre esa llenura de la presencia de Dios para enfrentarnos a la carne, al mundo, a Satanás, para enfrentarnos en llevar el Evangelio, en llevar la palabra de Dios, demostrar el nuevo reino, ese reino enseñado por nuestro Señor Jesucristo, el verdadero amor. Y también que tengamos el Espíritu Santo para tener la perseverancia para alcanzar ese reino prometido de nuestro Señor. Ánimo, queridos amigos, queridos hermanos. Hoy es la fiesta grande, es la fiesta del Señor, que nos derrama el poder de su Espíritu Santo. Y yo en esta mañana digo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo, con el poder de la Madre Santísima, del Patriarca San José, de los santos ángeles, arcángeles, profetas, reyes, rey David, querubines y serafines, yo declaro en esta mañana, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, yo declaro y le suplico a Dios que sople el poder del Espíritu Santo sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu hogar, sobre la mayordomía que Dios te ha dado. Yo lo pido en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Sopla, Espíritu Santo, te necesitamos. Sopla, poderoso Rey. Sopla, Espíritu de defensor. Sopla, Espíritu de fuerza, de valentía, de sabiduría, de paz, de tranquilidad, de dominio propio, de fuerza, de poder sobre cada uno de nosotros. Todo esto lo pido en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, con el poder de la Madre Santísima, de los santos, de los ángeles, arcángeles, profetas y reyes, Rey David. Bendito y alabado sea tu santísimo nombre, Señor. Te doy honra, gloria, alabanza, porque no nos has dejado solo, porque has cumplido las promesas de derramar tu Espíritu Santo sobre toda la humanidad. Llena de Espíritu Santo a todas las naciones, a todos los países y al mundo entero, de ese poder para seguir luchando y teniendo valentía y fuerza para vencer el mundo, la carne y el enemigo, y poder tener esa noticia del amor y tener esa perseverancia en Cristo nuestro Señor, Rey del universo. La honra, la gloria, la alabanza sean para ti por los siglos de los siglos. Amén y amén. Queridos amigos, queridos hermanos, como siempre, invitándolos el próximo sábado al encuentro de la palabra poderosa de Dios con Jesús, María y José. Sean benditos y bendecidos y llenos del poder santo, del poder del Espíritu Santo, del Dios Padre Todopoderoso. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo y el poder de nuestra Madre Santísima, de los santos, de los ángeles, arcángeles, profetas y reyes, Rey David. Amén y amén.